Radio Efecto Positivo, vuelta a casa. Buenas noches a todos. Vuelta a casa, una vez más. Vuelta a casa. Bendiciones a todos los oyentes desde aquí, desde Radio Efecto Positivo, transmitiendo desde Boulevard Ballester 4646, de Villa Ballester, CDD de Casa de Dios. Vuelta a casa, qué bueno es volverte a ver. ¿Dónde estás? ¿Estás volviendo? ¿En dónde estás? ¿Estás por Entre Ríos? ¿Estás por la vuelta a casa? ¿Dónde está tu vuelta a casa? La semana pasada tardé en volver porque justamente me fui para Entre Ríos a visitar a mis tíos más queridos y bueno, la vuelta se me extendió hasta el día de hoy, así que con ganas de volver a dar la vuelta. Vuelta a casa, te bendecimos una vez más y queremos acercarte a volver a tu encuentro. Podemos tener una casa, pero no un hogar, podemos tener un edificio donde nos congregamos, pero no necesariamente sentir que es nuestra iglesia. Cuando pensamos en una casa, cuando pensamos en un hogar, pensamos en un lugar donde hay comida, hay seguridad, hay refugio y por eso queremos invitarte al CDD de Villa Ballester para que estés volviendo, para que tu vuelta a casa sea con todo. Te estamos ayudando. Y bueno, una vez más, en el programa de hoy vamos a estar hablando de un tema que personalmente me encanta, que es el aceite de la viuda. El personaje justamente es la viuda y se encuentra en Segunda de Reyes 4, bueno, del 1 al 7. Así que anda preparando tus mates. Yo acá tengo mi cafecito que hoy me vine preparada, que hace frío. Empezá a poner la pava, el mate. Te doy unos minutos para que puedas estar volviendo a casa y volviendo con todo, para deleitarnos de un gran milagro, ¿no? De los milagros, de unos de los tantos milagros que hay en la Biblia y que, bueno, que son actuales, ¿no? Que Dios mismo hoy mismo puede estar haciendo un milagro en tu vida como lo hizo con la viuda, ¿no? Con el aceite de la viuda que lo multiplicó. Te ayudamos a dar la vuelta desde ya, la vuelta a casa. Estoy acompañada en el día de hoy con Gustavo, que lo bendecimos, con Juani, que lo bendecimos, y con Florencia. Qué bueno, gloria a Dios por sus vidas, porque no habría vuelta a casa si no estarían ellos. Y me presento, soy Elsa Gil, para ayudarte a dar la vuelta a casa. Vamos por un tema. Vuelta a casa, Radio Efecto Positivo, transmitiendo de Boulevard Ballester 4646 del CDD de Villa Ballester. Bendiciones a todos. Vuelta a casa. Vuelta a casa, Radio Efecto Positivo. Vuelta a casa. ¿Estás volviendo? ¿Dónde estás? Te estamos esperando en CDD de Villa Ballester. Vuelta a casa, que tu vuelta sea pronta, que sea rápida, que no te cueste volver a casa, que tu Creador te está esperando. Y dice en Lucas 8:39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Qué bueno, cuántas cosas ha hecho el Señor con nuestras vidas, con nosotros. Volví a casa, te estamos esperando. No sé dónde estás, no sé cuál es tu vuelta, pero el CDD te está esperando con los brazos abiertos y te vamos a ayudar para que la vuelta sea pronta, para que tu vuelta sea efectiva y te plantes en la iglesia donde Dios quiere usarte. Bueno, con el día de hoy vamos a estar hablando del aceite de la viuda. El personaje es la viuda justamente con un gran milagro, ¿sí? Dice la palabra en Segunda de Reyes 4, y dice así: la mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo?
declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino que una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, gloria a Dios, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vivid de lo que quede. Hasta aquí la palabra, el relato es muy claro, es hermosa esta historia, es muy real, muy contemporánea, porque a quién no ha pasado por crisis, por temporadas de crisis, y a quién no le ha faltado el aceite, ¿no? Es muy real y bueno, y en los primeros capítulos de Segunda de Reyes son relatos de milagros en tiempos de crisis, así que los invito a estar leyendo Segunda de Reyes, ¿no? Y es una lección para nosotros, los creyentes, ¿no? A no estar afligidos cuando somos probados en todos los tiempos, ¿no? Sino que sabemos en quién confiamos, ¿no? Y como dice Lucas 8:39, que es del Nuevo Testamento, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y bueno, es así, acá hay son palabras claves. Hay cinco verdades que rescato de este relato, donde el primero es que Dios puede permitir pruebas sobre un hogar cristiano, ¿no? A veces somos probados y bueno, nuestra fe a veces tiembla, pero tenemos que estar seguros y certeros que las pruebas son temporadas, así como viene primavera, verano, otoño, invierno. Las pruebas son para pasarlas y no para quedarnos. Así que el tiempo pasa, el otoño pasa, el invierno pasa y viene la primavera, como dijimos, como dijeron nuestros pastores en un cántico el domingo, que vino la primavera, y la verdad que está viniendo la primavera. Y en este tiempo, en este texto del aceite de la viuda, yo me ponía a pensar que, bueno, el marido era cristiano, ¿no? Estaba estudiando para ser profeta y se congraciaba con los profetas, con Eliseo, y me imagino que es de la línea de Elías, ¿no? Por eso es que Eliseo va a la casa de la viuda. Va a la casa y se encuentra que la señora quedó viuda, que ya no estaba más el profeta y que la señora tenía que pagar un montón de deudas y que le iban a comprar a sus hijos en parte de pago por las deudas que tenían los acreedores, ¿no? Entonces la mujer desesperada, no había tiempo, se le acortaban los plazos, ¿no? Y bueno, en su desesperación le cuenta, lo primero que hace es contarle al profeta, y el profeta le dice algo muy claro. Ve y fíjate en tu casa qué es lo que tienes. Generalmente, o siempre, por decirlo así de simple, siempre el Señor va a hacer un milagro con lo que tenemos en la mano. Y es así, porque el Señor es simple, es poderoso, es grandioso y siempre va a ser con lo que tenemos en la mano, va a ser un milagro. Y Él lo que quiere es la predisposición nuestra, que nosotros estemos abiertos y predispuestos y que tengamos fe, que no dudemos, ¿no? Y bueno, la mujer se hallaba con la amenaza, ¿no? De que le iba a ser quitado los hijos y no podía pensar mucho, ¿no? Pero bueno, acá le dice al profeta que
que no tenía nada, que no contaba nada, que tenía con algunos vasos. Yo me imagino en el día de hoy, si llegara un profeta a mi casa y que tengo un par de tupper, un par de cacharros, no sé lo que tengo, pero bueno, las ollas, las cacerolas, bueno, junto todo. Acá esto es todo lo que tengo, ¿no? Y el profeta le manda a los hijos a que vayan a pedirle a sus vecinos. Esto nos habla también, es la segunda verdad, que tenemos que tener buena relación con los vecinos. Entonces, cuando estamos en aprietos, podemos ir a los vecinos, ¿no? Y los vecinos también poder dar el testimonio de quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, le hizo ir el profeta a los hijos a que fueran a los vecinos a juntar más cacharros, a juntar más tupper, más vasos, más vasijas, como para volcar, ¿no? Como para hacer el milagro. Y bueno, ahí yo me imagino todos mis vecinos trayéndome tupper, trayéndome cacerolas, ¿no? Y después otra de las claves es que cierre la puerta. Es decir, el Señor nunca va a ser a puertas abiertas, nunca va a haber tanto jolgorio, sino que va a haber, el milagro se va a hacer en puertas adentro, puertas cerradas, y eso nos habla de la intimidad que tenemos que tener con el Señor. Es decir, el Señor no va a ser es decir, grandes publicidad de su propio milagro, sino que lo que va a hacer es el milagro a puertas cerradas, a puertas adentro. Por eso le pide a la viuda que una vez que logra juntar todas las cacerolas, los tupper y los vasos, le pide justamente a la viuda que cierre la puerta y que se reúna con sus hijos, ¿no? Y es ahí donde actúa la fe, a puertas cerradas, en intimidad con el Señor, con los más íntimos, con nuestros hijos. Es ahí donde actúa la fe, ¿no? Y donde actúa el milagro. Y donde actúa el milagro justamente con los hijos. Le dice acá, eh, ponla aparte, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y también lo que le pide es que aparte, em, que, que aparte, justamente que aparte una vasija, un tupper que aparte. Y yo creo que eso es lo especial donde el Señor nos habla que apartemos algo primero para Dios. No lo dice, pero sí lo da a entender, ¿no? Es decir, que aparte primero algo y que se lo quede para ella. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué aparte? Yo personalmente me gusta apartar algo y darle algo especial a Dios de lo mío. Y llamale diezmo, llamale lo que quieras, llamale acordarte y que Dios sea el primero en recibir de tu milagro, ¿no? Que Dios sea el primero de formar parte, de compartir tu milagro. Entonces, ahí le pide que aparte justamente. Después, bueno, cierra la puerta y se queda ella con sus hijos. Y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Y claro, cuando echa el aceite, que es el poquito aceite que tenía, ahí es donde comienza a multiplicarse y empieza a llenarse todos los tuppers, las vasijas, todas las cacerolas, comienzan a llenarse de aceite. Y hasta ese momento venía todo bárbaro y se habían quedado sin recipientes. Y es ahí donde el profeta le dice, ¿cuántos recipientes hay? ¿Cuánto más hay? Y uno de sus hijos le dice, no quedan más. Y es ahí donde se frena un poquito la bendición. Esto lo traslado también en forma espiritual, nuestra fe. El Señor quiere que aprendamos a tener fe, y si no tenemos fe, que la pidamos a Dios. Él es el dador de la fe. Entonces el milagro va a ocurrir
para ser derramado en todas tus vasijas. Tu vasija puede ser tu corazón también. Tenés que tener un corazón bien grande y bien apresto para recibir toda la bendición del Señor que Dios tiene preparada para tu vida. Y no digas basta, no digas no tengo más, porque ahí es donde merma la bendición. Entonces, siempre estar preparando más vasijas y repartir la bendición que uno tiene, repartir lo que uno aprende, lo que uno aprende en el camino, lo que Dios te va hablando, lo que Dios te va enseñando en la vida y va volcando en tu recipiente de tu corazón. Eso volcalo y volcalo a otros, repartilos, porque ese va a ser el aceite que tenés para dar y el aceite jamás se va a terminar, sino que el Señor renueva el aceite fresco y te lo das todos los días. Hacemos una pequeña pausa porque el tema es extenso, ¿no? Y da para mucho y está para sacarle mucho, mucho jugo hoy, ¿no? Y bueno, queremos que te calientes la pava, que cambies la yerba, que si estás en la librería, que sigas atendiendo, que acá le mandamos un saludo especial a Marta, que está en la librería de Loma Hermosa escuchando. Y si estás en tu casa, le mandamos también un saludo especial a Armando, a Marta, que ellos saben del aceite de Dios y sabe que no merma, sino que están volviendo a casa para contar las grandes cosas que el Señor está haciendo en sus vidas. Vamos a una pequeña pausa, calentá el agua y te esperamos si hay más radio efecto positivo y hay más vuelta a casa con aceite, con mucho aceite para repartir. Que Dios te bendiga. Casa, vuelta a casa, radio efecto positivo. ¿Ya calentaste el agua? ¿Estás volviendo? ¿Llegaste a casa? ¿Llegaste cansado de tu primer lunes de trabajo? Vuelta a casa te da un refresco para que vuelvas a engancharte con tu Creador, para que vuelvas a hacer el mano a mano con tu Creador. Dice en el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Qué buen salmo. Te invito a que lo busques, que lo leas, porque no tiene desperdicio ese salmo. Y bueno, volviendo a casa, hoy estamos con el aceite de la viuda. Y decíamos, ¿no?, que Dios puede permitir pruebas a lo largo del camino del creyente, ¿no? Y la segunda verdad que destaco también es que el creyente fiel ora. Y bueno, que no hay que juzgar a Dios por los sentidos, sino que hay que confiar en su gracia inmensa. Y a veces la incredulidad nos hace errar en el camino, ¿no? Pero el que es el fiel creyente, el que sabe, el que conoce a Dios, sabe que no va a quedar en esa condición, sino que Dios mismo va a estar siendo probado y Dios mismo lo va a sacar rápido, intacto de esa prueba, ¿no? Eh, el creyente fiel ora y bueno, en este tiempo la viuda lo que hizo es buscar un entendido de la palabra, buscar a un profeta y orar por su problema, orar por lo que le estaba aconteciendo. Era bastante importante el problema, ¿no? Tenía su esposo que había fallecido, tenía deudas que pagar, le venían los acreedores, iban a tomar sus hijos en parte de pago los acreedores. Entonces la viuda le pide oración al profeta y el profeta le da la bendición, ¿no? Y le da la estrategia. En nuestra oración, en nuestro diario vivir, cuando buscamos de Dios, Dios nos da distintas estrategias para salir adelante y inclusive nos da la paz, nos llena de paz y pasamos la tormenta en paz. A veces cuando la problemática no la podemos resolver y no tenemos a mano, ¿no? Lo que tenemos que estar resolviendo. Pero sí es una paz que nos envuelve y que traspasa todo entendimiento y opera más allá de todo, ¿no? Es decir, estamos con la problemática, pero
sabemos en quién confiamos y sabemos que nuestro Redentor no nos va a dejar así, sino que nos va a dar un paso para adelante, porque las pruebas son para pasarlas, como dijimos. Toda prueba es para pasarla y para pasar de grado, como digo yo, ¿no? Para pasar de escalón. Y en la prueba ya no somos las mismas personas, sino que nos va forjando el carácter, nos va forjando, eh, nos va despejando de todo el viejo hombre que alguna vez tenemos o que hemos tenido, y el Señor nos va puliendo y nos va haciendo pequeños Cristos, nos va haciendo que nos parezcamos a semejanza de Cristo mismo, ¿no? Nos va puliendo, nos va haciendo diamantes y va apareciendo el verdadero cristiano, ¿no? Aquella persona que cuando enfrenta la prueba, resiste, ora, pelea, lucha, batalla contra esa problemática y no se rinde, porque sabe en quién confía. Otro de los temas que quería destacar, otra de las verdades, es que Dios ayuda contando con lo poco que tenemos, ¿no? Dios cuenta con lo poco nuestro para multiplicarlos, y no solamente acá en Segunda de Reyes, sino que también en Juan 6, 1-13, Jesús alimenta a los 5.000 en Galilea. Y ese es otro milagro que hace también con la comida, ¿no? Con los peces y los panes. Otra verdad, la cuarta verdad que destaco, es que Dios quiere ampliar nuestra fe y tenemos que pedirle grandes cosas a Dios, y emprendamos grandes cosas para Dios. Si le pedimos grandes milagros a Dios, también tenemos que emprender grandes cosas para Dios. Tenemos que trabajar para Dios. Y trabajar para Dios es solamente eh, dar a conocer lo que Dios hace y hizo en nuestras vidas, ¿no? Contar los milagros, es decir, volver a casa y contar grandes cosas que Dios hizo con vos, conmigo, y está haciendo con el CDD de Villa Ballester, ¿no? La mujer se puso contenta cuando le llenaron todos los cacharros, cuando le llenaron las vasijas que tenía en su casa, pero el profeta le mandó a pedir más vasos, más vasijas, y me imagino que varias personas colaboraron con ellas. Por su parte, estaba la mujer con el aceite, estaban los hijos que traían todos los envases, y también estaban los vecinos que le prestaron. De la siembra, cuando uno presta o cuando uno da de la siembra, aprendemos cómo Dios multiplica las cosas en la naturaleza, ¿no? Cuando uno siembra, Dios multiplica. Cuando uno siembra una semilla, después vemos el fruto de la cosecha. Así hace Dios con nosotros. Tenemos que aprender a sembrar y a sembrar en tierra fértil, para poder cosechar muchas almas, para poder cosechar muchos frutos y para contar de los milagros que el mismo Señor hace con nuestras vidas. La quinta verdad que destaco en esto es: el poder de Dios siempre es mayor que nuestra fe. Primero se terminaron los vasos que el aceite, es decir, primero se terminaron los recipientes antes que el aceite. Entonces siempre el poder de Dios va a ser mayor que nuestra fe, porque Dios es ilimitable y Él mismo te pide que ensanches tus pensamientos, que ensanches tu mente, que no seas corta, que no seas escasa, sino que realmente abras tu mente, tu corazón, tu alma, y que sepas que Dios no es el Dios que vos pensás que es, sino que realmente búscalo y se te va a hacer presente, y vas a ver que Dios no es lo corto que vos pensás que es, sino que realmente Dios, cuando se te presenta con todas las bendiciones, con todo su poder y con todo su despliegue, y se te hace real en tu vida. Entonces, bueno, a mí me gusta invitarte, ¿no?, a que vuelvas a casa y que lo busques, que vayas a una iglesia, a cualquier iglesia. Si no tenés, venite al CDD de Villa Ballester, pero realmente que lo busques con todo, porque lo vas a encontrar, te aseguro
que acá unos cuantos lo hemos encontrado y estamos muy felices y queremos compartírtelo, ¿no? El poder de la fe de Dios que opera en nuestras vidas, ¿no? Él quiere que tengamos fe, que no dudemos, que no seamos escasos para operar milagros. Es decir, el milagro Dios lo va a volcar, el aceite del milagro Dios lo vuelca sin dudar, donde hay un corazón esponjoso, ¿no? Donde absorbe el milagro, donde está expectante, donde sabe que Dios se va a manifestar y a lo grande, porque no anda con chiquitas el Señor. El Señor lo hace grande el milagro. Y bueno, primero, obvio, se terminaron los vasos, pero no se terminó el milagro. El aceite corría, ¿no? En el Salmo 81:6 dice, aparte su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Este salmo lo quise mencionar, el Salmo 81 del 6 al 7, porque ahí prueba que las muchas aguas, en las pruebas en que estamos, el Señor a veces nos prueba y nos da después esa bendición, ¿no? Ese descanso de haberlo pasado ya, ¿no? Y el poder de Dios es siempre más grande que nuestra fe. Dios no nos da siempre mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, también dice en Efesios 3:20. A esto es lo que me refería anteriormente, ¿no? Es decir, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eh, Cuanto más cerquitas del Señor estamos, más llenos del poder del Espíritu Santo vamos a tener, vamos a incorporar, y Él va a volcar más unción, va a volcar más aceite, va a volcar más bendición, pero Él requiere que estemos bien cerca, que lo busquemos. Una de las perlas también que extraje en este texto del aceite de la viuda, que para poder pedir prestado los vasos a los vecinos, bueno, necesitamos estar en buena relación con ellos, ¿no? Y Dios nos bendice, debemos tener un corazón sin odio, sin enemistades, un corazón que respire amor, que respire el mismo amor de Dios, ¿no? Eh, la fe de la mujer tuvo que ejercerse en secreto, es decir, tuvo que cerrar la puerta a la mujer para obtener fe, reunirse, orar con sus hijos, y ahí es donde se provocó el milagro, porque sin fe no hay milagro. Es decir, tenemos que tener fe y sin dudar para ver los milagros de nuestro Señor. Cierra la puerta, le dijo el profeta, necesitaba fe para empezar a echar el aceite, ¿no? Y contando, y después obviamente tiene que contar lo sucedido. Y me imagino esta mujer que tenemos que, cómo contó ella la bendición, ¿no? Nosotros cuando recibimos una bendición no tenemos que dejar de contarla, ¿no? Porque Dios mismo nos envía, hace el milagro o vuelca el milagro, el aceite lo vuelca en nosotros para que nosotros podamos contar y para que se pueda expandir justamente el Evangelio. La fe justamente es el poder que Dios te da para confesar los milagros que Dios hace el día a día. Un simple milagro es: hoy despertaste, esta mañana despertaste, estás viva, tenés salud, pudiste ir al trabajo, pudiste volver a casa, Dios te guarda, te bendice, llegaste, tenés la pava calentita con unos buenos mates, estás escuchando la radio. Hoy pude volver a la radio a hacer el programa. Cuántas cosas simples, cuántos milagros simples, ¿no? Pero también están esos otros, los maravillosos, los que explotan de poder, los que son bien power, esos que nos gustan a todos, ¿no? Esos milagros Dios quiere que los vuelques, que los cuentes, ¿no? Y que uno de los milagros que tuve y que lo cuento, que es maravilloso, es que pude viajar a Entre Ríos con mi prima, pude orar por mis tíos, pude juntarme con mi prima, eso es un milagro, y orar juntas.
Eso fue maravilloso. Nunca había orado con ella juntas, así, orar por toda la familia, por la descendencia, por la genealogía, por el apellido. Qué importante que es estar orando y estar cubriendo en oración el apellido que cada uno porta, ¿no? Porque ahí Dios mismo vuelca la bendición y es volcada desde la cuarta generación hasta 1000 generaciones, ¿no? Cuántos milagros que hay para, es extensa la lista, ¿no? Pero como tarea para el hogar es que estés pensando en los pequeños milagros que Dios te da día a día. Solo el hecho de despertar y tener un buen mate y estar escuchando Radio Positivo es un milagro. Otras de las perlas que destaco, ¿no? Es que siempre busquemos a Dios en las pruebas, ¿no? Es el Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Son salmos que te inyectan fe, son salmos que fueron probados, ¿no? Son salmos que son para alentarte en el momento de la prueba. Yo no sé lo que estás pasando, no sé cuál es la dificultad, no sé si es un problema de salud, no sé si es un problema familiar, no sé si es un problema de trabajo, pero lo que sí sé es que Dios está por sobre todas las cosas y Él tiene el control de todas las cosas. Está siendo probado, quiere que pongas todas tus vasijas y Él te va a llenar de aceite, con el aceite del milagro, para poder obrar en tu vida y para que vos subas el escalón de fe y crezcas en la fe, que te congregues, que busques una iglesia, que hagas el mano a mano, que charles con tu Creador, que te pongas a cuentas, que es tan maravilloso estar en su presencia, caminar las 24 horas del día, es maravilloso, ¿no? Otra de las perlas que rescato en el aceite de la viuda es a poner lo que tenemos, sea poco, sea mucho, en servicio de Dios. Dios no nos pide mucho, Dios pide un corazón dispuesto y ese es el recipiente para que el aceite de Dios y la unción y el Espíritu Santo vuelque en nuestras vidas para ser usados, para rescatar un mundo real que no conoce de Dios y que está perdiéndose, ¿no? Y se está perdiendo la mejor oportunidad de poder estar con el Creador. Otra de las perlas que rescato acá, bueno, el poner al servicio lo poco o lo mucho que tenemos, segunda de Corintios 9, 10 al 11, te invito a que lo estés leyendo, a mí no me va a quedar tiempo, ¿no? Después otra perla es hacer dignos de las bendiciones que Él quiere darnos. Por nuestra conducta, por nosotros mismos, ¿no? En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es justamente para que nuestro recipiente esté limpio y que el fluir del Espíritu Santo no se corte, sino que podamos ser vasos bendecidos de bendición para otros y a estar prestos a comunicar a todas las otras cosas que Dios ha hecho con nosotros. En Lucas 8:39 dice, vuélvete a tu casa en cuanto y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vamos a la última parte musical, al último tema y bueno, como siempre vamos a estar cerrando con una pequeña oración, ¿no? Y vamos a estar repasando todos los ítems de lo que podemos sacar el jugo del aceite de la viuda, ¿no? Con todo lo que podemos estar haciendo. Radio Efecto Positivo, CDD de Villa Ballester. Vuelta a casa. Puedes creer para la fe. Qué bueno, Radio Efecto Positivo, CDD de Villa Ballester. Mi trabajo es creer, el tuyo también. Te invito a que le creas, no te va a fallar. Y bueno, como dice el aceite de la viuda, en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7,
Concluye, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria a Dios. Amén. Y el Señor, estate segura, que te va a hacer pagar todas las deudas, todos tus acreedores, y te va a dar más y más y más y más, y no sabes de dónde viene tanto aceite, pero el aceite viene porque le crees a Él, no le crees a la persona, le crees al Dios del aceite, a tu Creador, ¿no? Y bueno, en resumen es, Dios puede permitir pruebas, el creyente fiel ora, vos, yo, oramos, creyendo, sin dudar. Dios nos ayuda con lo que tenemos, poco o mucho, nos ayuda con lo que tenemos en la mano. Dios quiere aumentar nuestra fe. El poder de Dios siempre es más grande que nuestra fe. Y te invito a estar orando. ¿Sabes por qué? Porque cuando orás, la unción de Dios desciende. Cuando orás, Dios desciende, te escucha. Cuando cantás, cuando alabás en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, te invito a que ores, que cantes, que bendigas, que lo invoques, que le pidas que querés conocerlo, porque la unción en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Entonces, con pocas palabras quiero decirte que guerrea, que batalles, que pelees la buena batalla, porque Dios te quiere sacar victoriosa y te quiere sacar llena de poder y quiere que subas un escalón más, que pases la prueba y que te fortalezcas, ¿sí? Te invito a estar orando. Gracias, amado Padre Celestial, por todas las pruebas, por permitirnos las pruebas para estar moldeando nuestro carácter, para estar moldeando nuestras vidas. Gracias, Dios, por permitir todo tipo de prueba, porque sabemos el final de la prueba, que somos victoriosos. La prueba es como un partido jugado en diferido. Con vos, Señor, sabemos el final, sabemos que ganamos el partido y tenemos que seguir siendo fieles a ti, Señor, orando en todo tiempo, buscándote, clamándote, pidiendo lo que necesitamos, exponiéndote lo que necesitamos, Señor. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos con lo que tenemos en la mano. Lo ponemos a tu disposición, Señor. Multiplícalo, bendícelo, Señor. Bendice a toda la audiencia, Padre, que está poniendo en tus manos, Señor, lo que tienen. Aumenta la fe. Queremos más fe, Señor. Queremos ver tus milagros. Queremos que operes tus milagros. Tu poder queremos ver siempre, siempre sabiendo que es más grande que nuestra fe. Tu poder, Señor, sea derramado sobre toda la audiencia. Gracias, Señor, gracias. Aumenta nuestra fe, Señor. Yo te creo a ti, Señor, y sabemos que las batallas las tenemos todas ganadas en tu nombre, porque el partido es diferido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Será hasta la semana que viene, el lunes que viene, con más Radio Efecto Positivo, Vuelta a Casa. Dios te bendiga. Gracias, querida audiencia. Bendiciones.